Ok, pues vamos a dar entrada. Ups, ¿qué hice? Acá estamos. Bienvenido, Osman, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué hay, José? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué hay de nuevo por ahí? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos en este foro abierto, ¿no? Dando la oportunidad tanto a católicos como a no católicos a entrar, hacer sus preguntas o más bien, si tienen algún comentario, algún tema apologético, que podamos hablarlo, ¿no? ¿Tú dónde estás, Osman? En Venezuela. Yo estoy hoy por hoy en Venezuela. Oh, mira, no, pues allá estás, ahorita donde está el centro de atención, ¿no? Venezuela ahorita está en las noticias, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no se sabe qué vaya a pasar, pero bueno. Bueno, pues Todo es un tema. esperemos que todo vaya bien. Obviamente te conozco, sé que tienes tu canal, sé que eres evangélico, pero no sé de qué denominación eres. ¿De qué denominación eres, Osman? Soy bautista, soy bautista. Okay. Tengo ya tiempo congregándome en una iglesia bautista, así que, bueno, en su momento también milité en el catolicismo, pero bueno, luego de tantas distintas circunstancias que también les he comentado en el canal, pues salí del catolicismo. El otro día también estuve conversando un poco con Horacio Justo precisamente sobre ese tema. Pero bueno, Ah, mira, no sabía que había sido católico. Mira, sí, sí, sí. todos los días aprendemos Católico, algo. católico, pero fíjate, José, yo era católico de los que me tomaba en serio la cosa, ¿no? O sea, de cuando iba a estudiar viste, cuando estaba con el tema de la primera comunión y todo el asunto, me rezaba mi buena Ave María y todo el asunto antes, el Padre Nuestro, el Gloria, etcétera, todo antes de comenzar a estudiar el catecismo de la iglesia, cuando estaba para la primera comunión y luego posteriormente la confirmación también. Oh, Sí, mira. sí, fui bastante devoto, la verdad. Y ¿aún rezas el Ave María o el Rosario o ya no? No, 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 obviamente no, no lo hago, aunque ciertamente yo sé que no me van a creer mucho, pero yo sí le doy un lugar especial a la Virgen María. Ajá. Y aunque muchos no me lo vayan a creer, pero sí, yo ciertamente sí le doy un lugar especial a la Virgen María. Sí, obviamente considero que se ha distorsionado mucho, pues existen razones históricas para eso, considero yo a mi juicio, pero bueno, ¿Aún te acuerdas del Ave María? más o menos sí. A ver, Sí, sí. échale. Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tus vientres Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí Sí, está. hacía años que no lo ¿Qué te recitaba. parece a ti? ¿Qué te parece a ti esa oración? Que la primera parte tiene mucha connotación bíblica. Yo creo que María indiscutiblemente fue una mujer bastante santa. Este, de no haber sido santa, indiscutiblemente el Señor no lo hubiese elegido para ser la madre del Señor como tal. Ujú. Sí, es una oración muy bonita, y tiene, claro, tiene raíces en la escritura, por supuesto, y también los cristianos de los primeros siglos ya pedían la intercesión y desde muy temprano, ¿no? Estas palabras de la escritura forman parte de la devoción. Pues querido Osman, no sé, ¿tienes algún tema en mente o hay algo en lo que te gustaría reflexionar? Sí, fíjate que me gustaría que pudiéramos tocar un poco el tema de la infalibilidad papal, José. Ok. Sí, Obviamente me imagino que tú no crees que el Papa, cuando define la doctrina o confirma la doctrina, no claro. crees que lo haga de manera infalible. El punto, como yo lo veo, es eh, existen razones bíblicas, históricas, para considerar que esa infalibilidad recae en la persona del Papa, del obispo de Roma como tal. Ahí es donde realmente pongo yo la coma. Sí, bueno, primero se debe entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de la infalibilidad, estamos hablando de la imposibilidad de fallo a la hora de la transmisión de la palabra de Dios de manera oral y de manera escrita. Cuando se toma una decisión conciliar es donde ya entra lo que se conoce como una ratificación del primer ministro. En este caso le llamamos papa. Ok. Pero es en ese orden, ¿no? No podemos entender el papel que lleva a cabo un papa si no entendemos la tarea de transmitir la enseñanza sin falla, sin error, para Ujú. todas las generaciones,
de la palabra de Dios, que al ser de Dios, obviamente, ¿no? En un sentido estricto, es Dios el único ser infalible, pero el carisma de la infalibilidad es la habilidad, la capacidad para comunicar y enseñar la palabra de Dios sin error. Yo tengo entendido que, que el carisma viene a ser parte de un don otorgado por parte de Dios a la persona del Papa. Es así como entiendo que lo comprende, lo enseña la Iglesia Católica. ¿Sí? Tengo una duda en base a lo que comentaste, José. Mencionaste la parte conciliar. Yo pregunto, ¿la definición doctrinal la define el concilio o la define el Papa? No es lo uno o lo otro, porque no existe tal cosa como si se cree que el Papa puede hacer una definición donde los obispos no puedan estar en unión en esa definición, pues no existe tal cosa, porque las definiciones van a expresar la fe de la Iglesia, no es algo que el Papa está inventando. Claro, claro, claro. Pero entonces ahí pregunto, ¿el concilio toma validez cuándo? ¿Cuando cierra el concilio como tal o cuando este es aprobado por el Papa? Si hay un concilio que por alguna razón no recibe la aprobación del Papa, Ajá. obviamente pues no podemos decir que es un concilio vinculante. Ok, tengo que hacerte entonces la siguiente pregunta, dado las circunstancias. ¿Qué hace que el concilio que hoy en día forme parte de la lista de concilios ecuménicos de la Iglesia Católica Romana sea el concilio de Constantinopla primero y no el concilio de Aquilea, que fue un concilio que presidió precisamente el obispo de Roma? Sí, que debe ser ratificado por el Papa. Debe ser Por eso, ratificado. pero el concilio de Aquilea no solo que fue ratificado, sino que fue presidido por el mismo Papa. Sí, pero estás hablando de concilios ecuménicos, ¿no? Antes de que fuera el concilio ecuménico de Sí, pero cuando dices Aquilea, o sea, estoy tratando de entender cuál sería la relación de hablar de concilios ecuménicos y traer el concilio de Aquilea. voy para allá, porque Ok. El concilio de Constantinopla primero, historiadores, sus orígenes principalmente pretendían ser un concilio vinculante única y exclusivamente para Oriente. No tenía pretensiones de ser vinculante para Occidente o algo así por el estilo. Pues. Por Sí, sí. eso, en función de eso, es que el emperador Teodosio en ese momento había convocado un concilio en Occidente, en este caso en particular, en Aquilea, para que lo dirigiera, obviamente, la única sede apostólica que había en Occidente para la época, que era la de Roma. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, que está el Concilio Ecuménico de Constantinopla I del año 381, y este tenía originalmente pretensiones de ser vinculante única y exclusivamente para Oriente, y está el Concilio de Aquilea, ¿qué es lo que hace que hoy en día dentro de la lista de concilios ecuménicos de la Iglesia Católica Romana esté el de Constantinopla, que ni presidió ni participó el obispo de Roma, y no sea el de Aquilea que participó y presidió? Ese es ahí Sí, donde está el punto. sí, bueno, primero la distinción de la que yo te hablaba, ¿no? Una cosa es un concilio ecuménico, y para que sea un concilio ecuménico debe ser ratificado por el Papa. Otra cosa son los concilios particulares, pero no significa que si un concilio particular o un concilio que no es reconocido como ecuménico, que fue presidido por el Papa, no significa que ya porque el Papa lo presidió o estuvo presente, ya automáticamente es un concilio ecuménico, ¿no? Entonces, la lista de concilios la podemos encontrar, No, creo que ustedes tienen 21 concilios, si la memoria no me falla, ¿no? sí, de hecho, mira, dame un segundito, a ver cómo le puedo hacer aquí. Vamos a compartir acá de este lado. Vamos a hacer esto. Aquí la tengo. Perdón, José. Sí, no te preocupes. Aquí la tengo. Los concilios de la iglesia, ¿no? Tenemos el primero, es en el 325, el concilio de Nicea. Tenemos el primer concilio general de Constantinopla, 381. El concilio general de Éfeso en el 431. El concilio general de Calcedonia, 451. O sea, estos son los concilios, ¿no? Esos son los concilios Claro. que son reconocidos por la iglesia, ¿no? No estamos diciendo que no hubo otros concilios que nunca fueron ratificados o concilios particulares, eh, pero para hablar de concilios ecuménicos no debería haber controversia, porque esto es algo de conocimiento público. Aquí permíteme, voy a regresar acá contigo, dame un segundito. Vale, mientras estás ahí, es precisamente ese el factor que me llama la atención, José, porque ¿qué,
a ver, mucho se habla, ¿verdad? Cuando uno va a tratar el asunto de la infalibilidad del Papa, como Ujú. mucho se habla de que, pues, se creen que la sede de Roma nunca había caído en error doctrinal ni nada por el estilo, pues, no voy a ahondar dónde se encuentra ahorita en qué documento se encuentran esas declaraciones o algo así por el estilo, pero tiene sus matices ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un concilio de Constantinopla, donde no participa el Papa, pero veo un concilio de Aquilea, ¿verdad? Veo un concilio de Aquilea, donde participa y lo preside el Papa, y si la creencia yace en que la sede de Roma era donde recaía la seguridad de la doctrina como tal, de que esta doctrina no iba a caer en error o algo así por el estilo, entonces yo tengo que necesariamente preguntar por qué si el obispo de Roma, con toda su sede y todo su cuerpo colegiado allá en Occidente, ¿verdad? Participó en un concilio, ¿por qué este no se toma como el concilio ecuménico, siendo que la garantía, si la creencia histórica siempre había sido que era Roma quien tenía la garantía de la pureza Sí. doctrinal, pues? Bueno, sí, creo que quedó respondida tu pregunta, pero voy a agregar algo que no he mencionado. Es que no solo es Aquilea. Tienes problemas con tu conexión de audio y de video. Ahora mismo estás sin cámara. ¿Yo? Sí, Oh, wow. ahí regresaste. Perdiste audio, perdiste cámara, pero ahora estás de regreso. Yo te escucho perfectamente. No, sí, sí, de mi lado no es, porque yo tengo la conexión acá, puedo ver, yo estoy bien, pero de tu lado, primero tu audio comenzó a fallar y luego tu cámara, pero ahora estás de regreso, ¿eh? Ok, ok, ya. Dame un segundo para poder chequear. Porque no encuentro. Ok, está bien, no te preocupes. Yo mientras continúo con la respuesta, ahí te desapareciste otra vez. Sí, es que hay muchos concilios que fueron presididos por el Papa, pero no son concilios ecuménicos. Está, por ejemplo, no sé, está el concilio de Roma. Nadie podrá negar que fue presidido por el Papa, pero no significa que ya porque lo presidió el Papa, que ya estamos hablando de un concilio que debería estar en la lista que yo presenté hace un momento, ¿no? Claro. ¿Qué haría? No sé si me escuchan ahí. En este caso en particular, ¿qué haría que sea un concilio ecuménico como tal? O sea, ¿cuáles serían las connotaciones para que un concilio tenga el mote de ser llamado ecuménico? Bueno, obviamente, ¿no? Que sea con la intención de ser tal cosa, ¿no? Un concilio ecuménico que tenga la aprobación del Papa. Básicamente, se te sigue desconectando. ¿Sabes lo que estoy viendo? Que Ujú. antes de que tu cámara se apague, escucho como un eco, como un feedback. Yo escucho también eso, pero es que hay alguien aquí que se llama David Macineira o algo así como que y ese es el ruido que estoy escuchando. De hecho, acá en la plataforma, cada vez que escucho el ruido, me marca el espectro, eh, Ok. el espectro ajá, ahí está. Qué raro porque se supone que yo tengo que darle aprobación a cualquier persona, pero ya lo vi, pero ya está. Entonces déjate, traigo acá de regreso. Ahí estamos. Esperemos que ya. Ok. Sí, porque usualmente Google Meet te pide que des admitir, ¿no? Yo no Sí, sí, admití. exacto. Ok, entonces te decía que básicamente es que tenga. Con OBS Ninja. No, uso Google Meet. Bueno, con OBS Ninja te evitas ese problema, pero está bien. Adelante. Ah, no te preocupes. Pues yo me imagino que diferentes plataformas. Es más complicado también a la hora de improvisar, de subir a alguien rápido. Ajá. Sí. Sí. Entonces te decía, tú preguntas, ¿qué se necesita para que sea un concilio ecuménico? Pues uno, que tenga la intención de ser tal cosa y dos, que sea ratificado. No es necesario que el Papa esté presente, no es necesario que el Papa sea el que esté presidiendo el concilio. ¿Y quién le da la intención de que el concilio tenga la intención de ser ecuménico? No, a ver, no entendí esa pregunta. Porque tú estás mencionando, o sea, vamos a retroceder un poco. Mi ¿Mm? pregunta es, ¿verdad? ¿Qué hace que un concilio sea ecuménico? Y una de los pilares que tú me llamas es que el concilio tenga la intención de ser ecuménico, Ujú. vinculante para toda la iglesia, ¿verdad? Y que sea Entonces, ratificado por el Papa. Ujú. exactamente, bien. Entonces, la pregunta es acá, ¿qué hace, sí, quién le da la intención de que el concilio tenga ese tinte ecuménico?
o que tenga esa intención de ser ecuménico después de ser ratificado, pues. A ver si estoy entendiendo tu pregunta. Lo que quieres saber es que, ¿quién? Déjame intentar aterrizar la idea. Sí. ¿Sí? Supongamos, se va a convocar un concilio. Uh-huh. ¿Cómo sabemos nosotros a priori si ese concilio tiene intención de ser ecuménico o no? Porque se convoca a los obispos que están en unión con el sucesor de San Pedro. Claro. Y bueno, y en el año 380 los obispos de Oriente estaban vinculados, estaban en comunión con el obispo de Roma, ¿verdad? Sí, porque todavía el cisma de Oriente todavía no ocurría, todavía faltaría más de un siglo, bueno, como un siglo más o menos. Mi punto está acá, José. El concilio de Constantinopla I, repito, varios historiadores católicos, inclusive uno de esos va a ser Hubert Jedin, si la memoria no me falla, va a decir que ese concilio tenía intención de ser vinculante única y exclusivamente para la iglesia de Oriente, ¿sí? No tenía la intención de ser vinculante para la iglesia de Occidente. Por eso es que surge la controversia con el Canon 3 de Constantinopla. Entonces, aquí es donde viene el punto. Si vemos que el concilio originalmente, su intención era ser vinculante única y exclusivamente para la iglesia de Oriente, ¿qué hace que hoy en día sea ecuménico ese concilio? Es que su intención primaria era ser vinculante para Oriente. Bueno, no estoy seguro que tú puedas probar que la intención era únicamente y exclusivamente para el Oriente, ¿no? Por ahí mencionaste a un historiador, sí, pero historiadores pueden decir diferentes cosas, Claro. Pero no significa que tenía la intención que únicamente aplicara para la parte de Constantinopla. Para la parte oriental. Sí, yo entiendo, estamos hablando de Constantinopla I. Sí. Pero se me haría muy raro que fuera así como lo propones o como lo propone el historiador que citabas. Claro. Te voy a decir por qué. Porque si no me equivoco, este concilio fue convocado con el respaldo del emperador. Y el emperador lo que quería era tener una creencia y disciplina unificada en el imperio, no solamente en una provincia o en una pequeña región. Por eso sí se me haría bastante raro que el emperador haya dado su apoyo para la convocación de este concilio cuando solamente se trataba de una pequeña región. Ahí tendríamos que meternos en aspectos logísticos y demás, porque recuerda que el emperador que convoca el concilio como tal es precisamente el mismo emperador que hace vinculante para toda la iglesia, el cristianismo, el que oficializa al cristianismo como religión del imperio. Sí, claro, eso es normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros nos vemos en esta circunstancia, en ese desarrollo histórico, ¿verdad? En el año 380, nosotros nos encontramos con que el emperador es el que convoca el concilio, ¿verdad? Y el convoca dos, uno para que lo presida el obispo de Roma en Aquilea y el otro precisamente para que lo presidieran en Oriente, si la memoria no me falla, creo que lo presidió el patriarca de Constantinopla. Entonces ahí es donde ya es el punto. Nosotros estamos viendo que en el año 380 el emperador, que era el que tenía el poder para convocar, aprobar y desaprobar concilios, como bien ocurre con el concilio de Éfeso, nosotros nos encontramos con que hace dos concilios. Bueno, ahí sí te tengo que nada más de repente te me soltaste, ¿no? Te tengo que nada más que aclarar. Lo último que dijiste, que el emperador es el que confirmaba un concilio o aprobaba, no es así como lo dices. Los emperadores podían convocar un concilio, pero no sin el Papa. De hecho, permíteme un momento. Dale, adelante. Ok, vamos a compartir acá. Ok, ahí la gente lo puede ver. Estamos en el concilio, el primer concilio de Constantinopla en el 381. Permíteme. Ok, dice, en el año 380 los emperadores Graciano y Teodosio I decidieron convocar este concilio para contrarrestar a los arrianos y también para juzgar el caso de Máximo el Cínico, obispo de Constantinopla. El concilio se reunió en mayo del año siguiente, participaron 140 obispos, todos ortodoxos orientales, ya que el partido neumatómaco se le había retirado desde el principio. Tras la condena de Máximo, bueno, aquí ya nos da todo todo lo que es el contexto histórico. El desarrollo. Claro. Ajá. Permíteme un segundo, no sé por qué. Ok, ya, voy a mover mi cursor. Y aquí nos da toda la información.
Bueno, aquí incluso se cita a un historiador anglicano, J.N.D. Kelly, a Ritter, quienes trabajaron en la solución. Bueno, habla aquí de los asuntos históricos, pero el punto que yo quería aclarar es que más allá de que se necesitaba del respaldo de los emperadores para la convocación de un concilio de semejante magnitud, no quiere decir que los decretales o los decretos de un concilio eran aprobados por el emperador. Y ese es el punto. Aquí voy a regresar, dame un segundo. Regreso contigo. Ese es el punto que yo sí quería aclarar, porque por ahí dijiste que el emperador era el que aprobaba el concilio y no es así. Ya, pero Javier Gonzaga dice lo contrario, que es un erudito católico romano. De hecho, me enteré hace poco que él se tuvo que cambiar de nombre porque no importa si es católico, ¿eh? Sí, entiendo, Osman. Su obra es bastante reconocida. No, yo sé, no importa que sea bastante. Sí, es que necesito tomar la palabra. Pero no importa. Déjame citarlo textualmente y te cedo ahí el testigo para que comente. Porque él literalmente dice que los concilios eran convocados y confirmados por los emperadores, quienes a su vez convertían a los cánones de los concilios en decretos de ley por el imperio. Entonces, sí, yo sé, pero vemos historiadores que haciendo un análisis objetivo de la historia reconocen este hito histórico, pues. Sí, yo sé, pero no es eso lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que no se necesitaba en este caso, del respaldo del emperador para convocar un concilio. Lo que te estoy diciendo es que los de... La confirmación. No. Déjame que yo mismo te diga lo que te estoy diciendo. Ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir. Lo que te dije, y ahora vuelvo a repetir, es que los decretos de los concilios, que es lo que nos importa, no eran aprobados por el emperador. Esos eran aprobados por el Papa. Al contrario, tenemos instancias de emperadores pidiendo al Papa que confirmen determinados decretos, y en ocasiones los papas decían, no los puedo confirmar. El caso de Marciano con León Magno. Sí, entonces, de hecho, después hizo un compromiso, le dijo, mira, yo entiendo tu preocupación, tienes tus problemas que son característicos de tu región, vamos a hacer esto, vamos a darles validez para tu región, pero no podemos imponer esto para toda la cristiandad. Entonces sí hay que distinguir ese punto, porque no es así como tú lo decías, ¿no? Pero entonces en última instancia el propio Papa sí se dio a lo que el emperador estaba diciendo, pues. Es que eso no es una anomalía. Siempre en los diferentes papados, cuando existía la cristiandad, que ya no existe, siempre se tienen que llegar a acuerdos para la disciplina. Eso es normal. Claro. Pero entonces el punto yace, repito, sí, para no desviarnos, porque ya no fuimos ahora quién aprueba y quién no. El punto yace es que ¿cómo podemos resolver ese asunto histórico ahí, José? Porque, repito, yo te puedo ceder. Es que yo no veo un problema, porque... No, porque mi punto es el siguiente aquí, José. Yo te puedo ceder que no necesariamente el hecho de que el obispo de Roma haya presidido un concilio como tal necesariamente lo tiene que hacer vinculante para toda la cristiandad. Claro. Lo voy a conceder. Pero no necesito que me lo concedas, ¿eh? La verdad, no necesito que me lo concedas. No, obviamente yo podría colocar ciertas objeciones ahí, pero para poder seguir avanzando. Pues ponlas, porque hasta ahora las que intentaste poner no se han sostenido, ¿eh? Pues de hecho te acabo de citar eruditos que te dicen lo contrario. Pero no dijiste nada, que no creamos los católicos. Que el emperador era el que confirmaba los concilios, ¿lo creen los católicos? Sí, y yo te expliqué que eso no significa que el emperador es el que daba confirmación para los decretos. Dije, fíjate lo que dije, fíjate cómo veo que estás confundiendo las cosas. Una cosa es que los emperadores, al formar parte de la cristiandad, tenían que trabajar con la iglesia para poder convocar un concilio de semejante magnitud. Pero no se debe entender que porque el emperador daba su convocación y daba su respaldo, no se debe entender que los decretos del concilio eran aprobados por el emperador. Y te di un ejemplo que tú mismo corroboraste, ¿no? En este caso, Marciano, se me olvida el nombre. No, yo estoy reconociendo un hecho histórico donde Marciano le dice al Papa León Magno que apruebe los cánones del concilio. Pero sí, yo sé, pero ese es el punto principal. Acá no estamos hablando de cómo funcionaba la administración en el tiempo de la cristiandad, porque yo no tengo dudas y no veo que tú tengas una duda. O sea, no tenemos una polémica en cómo funcionaba la cristiandad.
¿El emperador era necesario para poder convocar un concilio? Sí, pero no se sigue que el emperador aprobaba o no aprobaba los decretos de un concilio, que al final ese es el punto principal, ¿no? Nos importa quién aprobaba los decretos del concilio. Bájale un poco ahí Pues quítate los audífonos si quieres, porque yo estoy hablando normal desde el principio, pero el punto es este. No. Pues quítate los audífonos. El punto es este. El punto es este. ¿Quién es el que aprueba los decretos de un concilio? Respuesta, el Papa. El emperador. Estás en un error. Bien, yo te voy a hacer entonces aquí una pregunta. ¿Puedes tú probarme que el concilio de Éfeso 431 tuvo vinculaciones a posteriori a haber cerrado el concilio? Todos los concilios, independientemente de la polémica posterior a los concilios, todos los concilios ecuménicos tienen vinculación para todos los que quieren permanecer en lo que se conoce como la sana doctrina, la ortodoxia, la fe católica. Ya. El concilio de Éfeso 431 quedó invalidado después de que Teodosio II dijo que después que llegó Juan de Antioquía a Éfeso. Cada concilio ha tenido su controversia y siempre ha habido facciones que lo han desconocido. Hasta el día de hoy muchos del Oriente no lo reconocen, pero eso no significa que no sea un concilio vinculante. ¿Tú sabes cómo fue que se logró la paz entre Antioquía y Alejandría? Mira, es bien sencillo. Es bien sencillo. ¿Cuántos desconocieron las decisiones que fueron confirmadas en el Concilio de Nicea? Te pregunto, ¿cuántos te imaginas que desconocieron las decisiones que se tomaron en el Concilio de Nicea? Un grupo significativo. Fueron bastantes los obispos, pero no se sigue que porque hubo muchos que desconocieron las decisiones de los decretos del Concilio de Nicea que ya no sean vinculantes para todos los que quieren estar en la ortodoxia, en la catolicidad, en la sana doctrina. Ese no es mi razonamiento no va por ahí, José. Pues que me acabas de decir, ¿sí sabías que después del concilio de Éfeso del 431 hubo quienes todavía levantaron controversias y polémicas? No, estás distorsionando mis palabras, pero yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es que el concilio de Éfeso del 431 quedó invalidado por el emperador. El concilio de Éfeso 431 no tuvo vinculación. Sí, pero al final no. Sí, yo sé, pero escucha lo que te estoy diciendo. Estás mezclando peras con manzanas. No, yo sé, estás mezclando peras con manzanas. Una cosa es que un emperador pueda llegar a oponerse. Al final fue confirmado por el Papa. Entonces aquí la pregunta del $1,000,000 es lo siguiente. ¿Cuál es la autoridad cuando se trata de definir la doctrina? Es el Papa, no el emperador. El concilio. Estás equivocado, no es así. No es así como se ha confirmado. Si hablamos... Toda la lista de concilios ecuménicos fueron confirmados por el Papa. Para que los reconociera Occidente. Ese es el punto. No. Estoy hablando del Papa, no estoy hablando solamente de Occidente. ¿Y el Papa es de dónde, pues? Dije, estoy hablando del Papa refiriéndome a que tiene jurisdicción universal, no solamente a Occidente. No dije que no era de Occidente el Papa. Por eso, cuando Marciano le pide a León Magno que por favor apruebe los cánones del concilio, era no para que fueran vinculantes para toda la iglesia, era para que fueran vinculantes para Occidente. Esa fue la concesión que le hizo el Papa, pero inicialmente se quería que fuera vinculante para toda la cristiandad. ¿O vas a decir que no? Para que el Papa lo aprobara. No te dije eso. Te dije, esa fue la concesión que hizo el Papa de que se aplicaran esas disciplinas para Oriente. Y te agregué, te dije, pero inicialmente lo que se quería era que se aceptara para todos. ¿O vas a decir que no? Porque eso está en la historia. Eso, claro, para que se aceptara para todos. ¿Quién era el que podía aprobarlos para Occidente? No tiene sentido. Es muy sencillo, mira. Dejo claro. No tiene sentido en ahogarse en un vaso de agua. Inicialmente se proponía, entiendo, sí, pero es que estás hablando encima de mí. Déjame hablar. Vamos. Ok, inicialmente se quería que esos decretos disciplinares fueran para todos. El Papa dijo, no voy a aceptar esto. Se hizo una concesión, que se aplicaran en la parte oriental. Pero al final es el Papa el que tuvo que hacer una concesión, si no, ¿para qué el emperador le va a estar rogando al Papa? Entonces yo no entiendo yo no veo una controversia. No, vale. ¿Me escuchas bien ahí? Yo sí te escucho bien. Ok, perfecto. El punto, José, es que cuando se habla de que Marciano le pidió al Papa para que, segundo acá, para que pudiera aprobar los cánones del concilio, no es para que tuvieran vinculaciones para toda la cristiandad, José. Yo no te dije eso, pero yo no te dije eso. Pero permíteme. Sí, yo sé, pero no quiero que me representes lo que acabo de decir. Yo nunca te dije que el emperador le estaba rogando al Papa para que se aplicara a toda la cristiandad. Lo que dije es que inicialmente se quería que esos decretos fueran aceptados por todos. Y el Papa dice no, pero sí le hizo una concesión. Ahí es donde viene el punto.
Tú dices que el Papa dice no y solamente hace una concesión para que sea. Pues eso está en la historia, no es que lo diga yo, ¿eh? De hecho, yo lo que veo en la historia es que cuando se le pedía al Papa que aprobara los cánones, no era para que fuera reconocido por todos, sino que era para que se... Es que yo no dije lo contrario, Osman, no dije lo contrario. Entonces estás diciendo que el obispo de Roma no era el que aprobaba los cánones de los concilios. No, de hecho dije lo contrario, dije que el obispo de Roma, que es el Papa, mira, es bien sencillo. ¿De qué parte era el emperador Marciano? Oriente. Ok. ¿Qué hace entonces un emperador de Oriente pidiéndole a un obispo simplemente de Roma, de una partecita, pidiéndole autorización? No, ni tan partecita, José. No, no, no. No importa, no, tú pon el tamaño que tú quieras, pero no te salgas de la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace un emperador? Entiendo, pero ¿qué hace un emperador de Oriente pidiéndole aprobación a un obispo de Occidente? Que entre en vigencia en Occidente los cánones aprobados en un concilio que él mismo convocó. Por eso, pero el punto que te estoy diciendo es que si solamente tuviera jurisdicción, no entiendo, pero déjame hablar. Si solamente el Papa tuviera jurisdicción en una región de Occidente, no tiene sentido que un emperador de Oriente esté pidiendo la aprobación, cuando se entiende que no la necesitaría. Bien, te explico, porque resulta que el emperador de Oriente también estaba del mismo lado que el emperador de Occidente y necesitaban la aprobación. Pero no es eso, esa no es la controversia. Para que pudieran entrar en vigencia los cánones de los concilios. Sí, yo sé, pero mira, es que te estás brincando. Cuando te muestro un punto en el que estás cerrando, sí, yo sé, pero cuando te muestro un punto en el que estás cerrando, brincas a otra cosa. Mira, vamos a hacer algo, es que lo que tú quieres discutir, para mí está fuera de discusión, porque más allá de las controversias que las hubo, no, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, cada concilio, no solamente cada concilio, cada doctrina, ha tenido sus controversias, ha tenido polémica, tanto antes, sí, yo sé, pero déjame terminar, ha tenido su polémica tanto antes, durante el concilio y después del concilio. Al final se tomó una decisión, o sea, no se necesita conocer ciencia espacial para darse cuenta que, como ya lo mostré hace un momento, hay unos concilios que están reconocidos, que están al acceso de cualquier persona. De hecho, voy a regresar acá para mostrar la lista. Cualquier persona puede ver la lista. Ahora, que hubo polémica, que hubo emperadores que se rehusaron al principio a reconocer determinado concilio, sí, pero eso es irrelevante porque tenemos la historia. No es así como que, vamos a esperar a que José Plasencia y Osman se pongan de acuerdo para que nos digan entonces cuáles son los concilios que se supone que debemos aceptar. Y ahí es donde yo veo como que estamos perdiendo el tiempo. No, mi punto realmente ya sé, José, para colocarle, vamos a decirle así, un punto, ¿no? Al diálogo es, si me permites hacer un retroceso de cómo se fue dando el diálogo y por qué. Es que yo sí me acuerdo, la verdad no lo necesito. Si se me hubiera olvidado, sí te pediría que lo repitieras, pero lo que quiero es más bien usar el tiempo en algo en lo que... Si no se te ha olvidado, José, una pregunta puntual, si no se te ha olvidado, entonces explícame por qué el concilio que terminó siendo vinculante para toda la cristiandad fue el concilio de Constantinopla, que en sus orígenes no tenía intención de ser un concilio vinculante para toda la cristiandad, sino solamente para Oriente. No, yo ya te dije que si el Papa ratifica un concilio, él tiene la autoridad, o al menos que tú no reconozcas que el Papa tenía... Para empezar, yo sé que no eres católico, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico... Yo diría papista. Ok, yo sé que no eres católico, pero desde el punto de vista histórico te pregunto, ¿tú reconoces que el Papa tenía la preeminencia y que tenía una jurisdicción que no tenían los demás patriarcas? De jurisdicción no. ¿No la reconoces? De jurisdicción no. Entonces, ¿hasta dónde? Ok, sí, yo sé, pero no, permíteme, es que quiero que le demos entiendo, pero quiero darle seguimiento, permíteme, es que no sé por qué te gusta encimar cuando estoy hablando. Si no tenía jurisdicción universal el Papa, te pregunto yo, ¿cuál era entonces la jurisdicción que tenía el Papa? La jurisdicción concerniente al norte de África, que era perteneciente a Occidente. Ok, entonces, ¿por qué un emperador que no pertenecía a su jurisdicción, según tú, le tiene que estar pidiendo aprobación al Papa?
porque el emperador de Oriente estaba también del mismo lado que el No emperador de importa, no estamos hablando de posiciones teológicas, estamos hablando de la jurisdicción geográfica que tenía o no tenía el Papa. Te estás contradiciendo, No, tú mismo te estás contradiciendo. no, de hecho estás distorsionando mis palabras. No, porque yo te llevé pregunta por pregunta. Yo te llevé, sí, yo sé, pero yo te llevé pregunta por pregunta. Número uno, te pregunté que si reconocías la jurisdicción universal del Papa. Me dijiste que no. Jurisdicción universal. Eh, ya sé, pero te muteé porque cada vez que hablo me quieres encimar. Te lo estoy avisando para que no te estés hablando y que después digas que no te avisé que estabas muteado. Te hice una pregunta, te voy a dar el paso, pero déjame hablar. Te hice una pregunta, te dije, ¿reconoces o no reconoces desde el punto de vista histórico la jurisdicción universal del Papa? Me respondiste que no. Segunda pregunta que te hice, te dije, entonces, si no tenía jurisdicción universal, ¿cuál era la jurisdicción que sí tenía? Y tú respondiste que de la parte de Occidente y el norte del África. Después te hice una tercera pregunta. Y la tercera pregunta fue esta. ¿Qué hace entonces un emperador que está fuera de esta jurisdicción pidiendo a un papa que no tiene jurisdicción, según tú, que apruebe unos decretos disciplinares para su propia región de Oriente? Tu respuesta fue una respuesta contradictoria. Ahora sí, te voy a dar paso y ahí ya estás habilitado. Adelante, Osman. Repíteme la pregunta, José, la última pregunta. No, es que yo ya te hice la pregunta. Por eso, repítemela brevemente ahí, para precisar bien. ¿Tú no te acuerdas de cómo fue la pregunta? Se me acaba de ir ahorita. Por favor, si me lo puedes repetir. Ok. Si según tú, el Papa solamente tiene jurisdicción en una determinada región, ¿qué hace un emperador que está fuera de esa jurisdicción pidiendo la aprobación del Papa? ¿Quieres que te lo explique? Pues eso estamos esperando. Hasta ahora no has dicho nada. Había un emperador en Occidente también, ¿verdad? Yo no sé. Tú dame tu respuesta. ¿Ahora había un emperador en Occidente, sí o no? Yo estoy esperando que me responda. Eso no me responde mi pregunta. Por eso, pero quiero que para poder seguir avanzando. Mira, deja de hacer tiempo y mejor respóndeme la pregunta. ¿Sí o no? No has dicho nada, ¿eh? Por eso, pero necesito que me reconozcas que había un emperador en Occidente. Yo no sé. Tú dame tu respuesta. Y ya después de que tú des tu respuesta, yo voy a dar una contrarrespuesta. Es que este es el punto, José. Yo tengo rato diciéndote que el emperador le estaba pidiendo al obispo de Roma que por favor aprobara los cánones del concilio, no para que entraran en vigencia en toda la cristiandad, sino era para que... Pero yo no te pregunté eso. Excelente respuesta. Lástima que no te pregunté eso. Sí, pero es que ese es el punto, es que yo estoy respondiendo concerniente a la realidad. Sí, yo sé, pero no es esa la pregunta que te... Mira, Osman, te contradijiste. Ese es el punto. No, pero es que el punto es que tú no has podido probar cómo es que el concilio que es vinculado. No, yo sé, pero no podemos nosotros... Yo te hice una pregunta, te voy a mutear, lo siento. Estás muteado. Ahí estás muteado, mira. Osman, que te contradijiste. O sea, yo no sé, para mí si yo me contradigo, sabes que es cierto, no lo había visto. Pero no sé por qué negarlo. Sí te contradijiste. Pero es bien sencillo, Osman, es bien sencillo. Mira, tú dices que el Papa solamente tenía jurisdicción en Occidente y el norte del África, según tú. Ok, después tenemos a un emperador de Oriente pidiendo la aprobación para unos decretos disciplinares por parte del Papa. Mi pregunta es bien sencilla. Una persona que nos esté escuchando, que no sea ni cristiana, puede entender la pregunta. ¿Cómo es posible que tengas a un emperador fuera de jurisdicción pidiendo por la aprobación de un supuesto papa que ni tiene jurisdicción universal? Según tú, ¿no? De acuerdo a tu interpretación. Te voy a habilitar y ahora sí escucho tu comentario. Ahí está. Es que yo entendería la pregunta, ¿verdad? O sea, yo entiendo tu pregunta, que esa sería una pregunta que podría hacer alguien que tiene eventualmente un desconocimiento serio y significativo de cómo se llevaron a cabo los... Realmente no, ¿eh? Bueno, cuando me dice que... Porque hasta ahora no respondiste, es lo interesante que tú... Pero no, ¿cómo que no respondí, José? No has dado ni una respuesta, Osman. Cuando tú me dices que el concilio de Éfeso del 431... pero ahora no estamos hablando del concilio de Éfeso del 431. O sea que para empezar, ¿tú lo reconoces? ¿Tú reconoces el concilio de Éfeso del 431 como un concilio válido y ecuménico? La definición con respecto a la Teotocos, sí, la definición... No, me refiero que si tú reconoces el concilio de Éfeso del 431 como un concilio ecuménico. Hoy de nuevo, a lo mejor no me supe explicar. La definición dada en el concilio de Éfeso 431 con respecto a la Teotocos, sí. Ok, pues el detalle está, entonces ponte de acuerdo, porque por ejemplo tus mismos amigos rechazan el concilio del 431, dicen que no es un concilio
que no es un concilio ecuménico. Pero tú estás hablando con mis amigos o conmigo. Estoy hablando contigo, pero estoy mostrando la contradicción que tienes. No, yo sé, no, sí, yo sé, pero el punto es este, que entre los mismos protestantes, unos aceptan un concilio, los otros aceptan otro concilio. ¿A quién le vamos a creer? Mira cómo agarro tu lógica y te la devuelvo. No, realmente no, porque todos los católicos aceptamos el mismo número de concilios. Realmente no. Realmente eso no tiene nada que ver con un concilio. No tiene nada que ver con un concilio. Quieres demostrar algo, pero no sabes cómo demostrarlo. Esa es la verdad, Osman. ¿Eres tomista o eres tomista? No tiene nada que ver con los concilios. ¿Eres tomista o eres molinista? No tiene nada que ver con los concilios. Pero en este caso. Pero no tiene nada que ver con lo siento, escógete otro ejemplo. Escogiste un mal ejemplo, Osman. Escogiste un mal ejemplo. Estamos hablando de concilios. Todos los católicos aceptamos el mismo número de concilios. Los protestantes depende a quién le preguntes. Unos aceptan 7, otros aceptan 5, otros aceptan solamente 3. Unos sí aceptan el concilio de Éfeso, el 431, mientras que el otro día hablé con Edgar Pacheco y me dijo que no, que porque la iglesia ya es idólatra. Entonces es una contradicción. Yo sé que estoy hablando con Osman, sé que estoy hablando contigo, pero lo único que estoy haciendo es mostrar cómo que entre ustedes mismos, que supuestamente quieren refutar a la Iglesia Católica, no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre cuáles concilios sí son y cuáles concilios no son. ¿Tú aceptas el concilio quinicesto? Todos los concilios ecuménicos aprobados por la Iglesia, yo los acepto. Es lo que te puedo decir. ¿Por cuál iglesia? Son la única iglesia que hay. Ahí están, mira, para que la gente los pueda ver. Los estoy mostrando ahí. Ahí están, mira. Mira, el de Nicea, del 325, el del 381, el del 431, 451, 553, 680, 787. Ahí está, y acá voy a regresar para que quede claro el punto. Entonces. Pero yo ahí no veo el concilio quinicesto. Si supieras historia, sabes por qué no lo ves. De hecho, sí, precisamente porque sé de historia de los concilios, es que no lo reconoce Occidente. No. Yo te puedo dar la respuesta. Mira, te voy a hacer una pregunta. No me gusta a mí hablar en esos términos que no sabes, pero ya cuando veo que alguien quiere venir ya con sus puntos ya bien planeados, pues según para agarrarme, ahí es donde algunas veces me concedo yo mismo esa libertad. Te pregunto, si yo te mostrara aquí una lista de los concilios ortodoxos, ¿tú crees que ahí va a aparecer el concilio el que me estás preguntando? Concilio de Trullo como concilio vinculante para Oriente, sí. Te pregunté si yo te mostrase una lista. Concilio para Oriente, sí. Ok. ¿Estás seguro? Mejor escucha mi pregunta, Mejor escucha mi pregunta. Escucha mi pregunta. Te la voy a hacer una vez más, pero deja que termine. Es que no es bueno contestar sin antes escuchar la pregunta. Ok. Aquí viene la pregunta. Si yo te mostrase la lista de los concilios ecuménicos. Pero es que José, el punto ahorita no tiene nada que ver que se acepta un punto. No, sí, el punto es probarte que el punto es probarte que estás equivocado y es lo que estoy haciendo. Y lo iba a hacer una vez más y sabes para dónde voy. Y lo único que estás haciendo es ensuciar esto para que la gente no se dé cuenta. No, de hecho, José, tú fuiste el que me desvió. No. No me dejas ni siquiera. Ahí estás muteado, ahí te muteé. ¿Por qué no me dejas terminar la pregunta? Eso llama la atención. Mira, la pregunta era bien sencilla. No me dejaste terminar mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Era yo el que estaba haciendo la pregunta. No te quieras hacer el inteligente. Era yo el que estaba haciendo la pregunta. La pregunta la voy a hacer. Si yo te mostrase la lista de los concilios ecuménicos que sí reconocen las comunidades ortodoxas, te pregunto yo, ¿crees que ahí va a aparecer este concilio? Y tú me respondiste que sí. Tú me respondiste que sí. Realmente esa no es la respuesta. Aquí ya voy a habilitarte. Ahí estás. Ok. Yo te acepto que tú muestres esa lista, José, si tú me puedes mostrar a mí qué es lo que hizo que el concilio de Constantinopla fuera el concilio vinculante y no el concilio de Aquilea. Ok, pero ¿y la respuesta a mi pregunta cuándo la vas a dar? Es que este es el origen del diálogo, José. Sí, yo sé, pero ¿dónde están? ¿Ves? Cada vez que te muestro tus errores, te rehusas a contestar. Pero es mejor que nos desviemos del tema. No, porque tú fuiste el que tocaste el tema de este concilio de Trullo. Es mejor que nos mantengamos en el tema o que nos desviemos del tema. Pues eso te lo voy a dejar a ti porque hasta ahora no has contestado. Exacto. Entonces, si somos intelectualmente honestos ambos. No. Tú tocaste el tema del concilio de Trullo. Me dijiste, ¿por qué no aparece allí? Pero es que fue un concilio. Yo sé, pero yo no cambié el tema. Tú tocaste el tema.
Por eso, el concilio existió o no Si existió. tú te das cuenta hasta ahorita, los puntos en los que hemos estado discutiendo, eres tú el que los ha estado trayendo a la mesa. ¿Por qué dices que estamos cambiando el tema? Eres tú el que se está yendo de un lado a otro. Porque tú estás trayendo el tema de que si la Iglesia de Oriente reconoce o no ese concilio. Yo te estoy No, yo no te hice esa pregunta. Yo no te hice, yo no te hice esa pregunta. ¿Cómo te voy a hacer esa pregunta? ¿Y entonces por qué me quieres mostrar la lista? Escucha, Osman. Por eso te dije que no, Osman. ¿Quieres mostrar la lista? No. ¿Ves lo que pasa cuando no escuchas la pregunta? La pregunta es bien sencilla. Yo te dije, si yo te llegase a mostrar la lista de los concilios ecuménicos reconocidos por las comunidades ortodoxas, ¿tú crees que en esa lista va a aparecer el de Trullo? Tú respondiste rápido que sí. Y no has pensado bien lo que estás diciendo. No, en lo absoluto no. ¿Quieres que te... No, mira, es bien sencillo. Te voy a decir cuál es la respuesta que tú no sabes. No, esa no. Mira, yo te pregunté, si ahorita te presento la lista de concilios ecuménicos reconocidos por las comunidades ortodoxas, ahí va a aparecer tuyo y tú respondiste que sí. Y perdón, espérame. A ver, perdón, repite lo que dijiste. Que da igual en ese punto. No da igual. El diálogo no es ese. Pero eres tú el que tocaste el tema de Trullo, ¿no? Para traer un ejemplo. Yo sé. Cada cosa que tú has traído te la he refutado, o sea, y dices que estamos cambiando el tema. La única razón por la que hemos estado tocando diferentes puntos es porque tú estás brincando de un lado a otro. Tú dices que yo que me has refutado cada punto. Pues sí, realmente sí. Yo no. Dime un punto que no te haya refutado. Que era vinculante cuando sus intenciones no eran ser vinculantes para toda la cristiandad. Eso ya es que está respondido. Te dije, si el Papa, te lo dije, te dije, si el Papa ratifica un concilio. Ajá. Vamos, dilo. Eso es suficiente. Yo no sé por qué dices que eso es una refutación. Entonces tengo que preguntarte, ¿por qué el Papa no ratificó su propio concilio que presidió? Porque el Papa ha presidido muchos concilios y no por eso son ecuménicos. Sí, ¿Quién te dijo que el Papa está obligado a darle carácter ecuménico a un concilio ya porque él estuvo ahí presente? ¿Y entonces qué hace un concilio ecuménico? Yo no te pregunté eso. Te dije, ¿quién te dijo a ti que por el solo hecho de que un papa está participando ya por eso va a ser un concilio ecuménico? ¿Qué hace un concilio ecuménico? No se escuchó. ¿Cuál fue tu pregunta? Te estoy preguntando, ¿qué hace a un concilio ecuménico? Yo ya te estoy diciendo, el papa lo tiene que confirmar como tal para tener jurisdicción universal. Aquí es donde viene el punto. Yo no te estoy preguntando por qué el Papa, si presidió el concilio, ese no es el que es ecuménico. Yo te estoy preguntando, ¿qué hace que el concilio de Constantinopla I sea el concilio vinculante y no el concilio donde el propio Papa presidió? Pero te lo respondo por tercera o cuarta vez, la ratificación del Papa. O sea que el Papa no ratificó su propio concilio. Cuando el Papa da una confirmación que va a tener jurisdicción universal, paréntesis, concilio ecuménico, eso es lo que se necesita. Vamos de nuevo otra vez. El concilio ecuménico de Constantinopla I no tenía intenciones de ser un concilio vinculante para toda la cristiandad. Eso tú no lo sabes. O sea, ¿por qué dices cosas que no sabes? ¿Tú sabes eso? Te pregunto, ¿tú sabes que el concilio no tenía la intención de que tuviera una jurisdicción para todos? Sí, claro que sí. Ok, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué se convoca el concilio de Aquilea? No, yo no te estoy hablando. No, te dije Constantinopla. No respondes nada. No respondes nada. Déjame intentar quizás responderte. El emperador convoca el concilio en Constantinopla. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Sí, pero mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que Constantinopla se supone? Voy a seguir respondiendo. Ok, pues responde, pues. Estamos de acuerdo entonces en que el emperador convoca el concilio de Constantinopla, ¿verdad? En paralelo, él convoca un concilio en Aquilea. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto ya de antemano? Que el concilio de Constantinopla tenía vinculaciones para Oriente y el concilio de Aquilea tenía vinculaciones para Occidente. Respóndeme, ¿qué hace que el concilio de Constantinopla I sea el que sea vinculante y no el concilio de Aquilea? Ok, por quinta o sexta ocasión te respondo lo mismo. Es la ratificación del Papa, ya te lo vengo diciendo. O sea que entonces la ratificación del Papa no estaba en su propio concilio tampoco. No importa si está el Papa o no está, es que tú esto ya lo habías concedido, ¿por qué te regresas? Exacto, es que ese es el punto. Mi asunto no está. Es que ni siquiera sé cuál es tu punto de polémica. Porque precisamente, ya me mencionando acá. Ajá. Mi punto yace en la polémica, ¿verdad? En qué
según tus propias palabras, el concilio a priori debe tener intenciones de ser vinculante para toda la cristiandad. No necesaria, no, esto de a priori yo no te lo dije. Esto de a priori, esto que dijiste de a priori no siempre es así. Mira, te voy a dar un ejemplo también. No solo, no, yo sé, pero no, yo no te dije a priori. Cuando yo te hice la pregunta a priori, tú aceptaste. No, yo nunca te dije a priori, porque también podemos ver lo contrario. En el caso de los decretos disciplinares de Trullo que fueron eventualmente aprobados por el Papa los aprobó, el Papa los aprobó para una región. Parte y parte. Ok. Entonces, no, tú como que crees que el Papa no tiene esta autoridad para decir esto aplica para todos y esto aplica para una región. ¿No crees eso? No. Entonces, ¿por qué el emperador sí lo creía? ¿Dónde lo creía el emperador? ¿No fue acaso él el que pidió la aprobación? ¿Para dónde? Te lo acabo de decir, o no escuchaste la pregunta. Por eso, ¿para dónde el emperador estaba pidiendo la aprobación? ¿Para dónde? Te lo voy a repetir una vez más. La verdad no es tanta, qué pena, Osman, que lo único que quieres es aparentar que no ha sido encontrado en un error. La verdad, me da pena, pero te lo voy a decir una vez más. El Papa puede aprobar algo, o bien para una región, o bien para todo el cristianismo, para toda la iglesia. Y yo te dije, pero no solamente puede aprobar algo para que sea para toda la iglesia, también puede aprobar algo solamente para una región de la iglesia. Y te usé el ejemplo del emperador. Lo que el emperador pidió se lo concedió el Papa para una determinada región. Ahí viene el punto. ¿Me permite meter un bocado acá? ¿Sí? Sí, claro. Cuando nosotros vemos a Marciano pidiéndole que apruebe los cánones de los concilios, no es que era simplemente para que fuera vinculante para toda la iglesia y el Papa después le cede que fuera vinculante para Oriente. No fue así. Apenas cerrado el concilio de Calcedonia del año 451, entró en vigencia cada uno de los cánones aprobados ahí. Cuando la lista de cánones llega al obispo de Roma, que dice con obviamente sus pretensiones, que están desde unos años antes con la manipulación del canon 3 del concilio de Nicea, ya veíamos todo eso. 6, perdón, el canon 6. Cuando nosotros vemos que Marciano le pide a León Magno que apruebe eso, no era para que fuera vinculante para Oriente, sino era para que lo que se... Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sé. Exacto. Entonces me está dando la razón en que lo que se aprobó y había entrado ya en vigencia en Oriente, entrara en Occidente también. Por eso era que Marciano le estaba pidiendo que aprobara los cánones. Sí, yo sé, pero eso es irrelevante. Ahí no hay polémica. No, de hecho me estás diciendo entonces que si así como yo lo estoy relatando, el hito histórico es así y tú me lo concedes, entonces me estás diciendo que el obispo de Roma no era quien aprobaba los cánones de los concilios para toda la cristiandad. No, de hecho es todo lo contrario. Por lo mismo que el emperador lo sabía, él pidió la aprobación del Papa. No tiene sentido. No tiene sentido lo que estás diciendo. Y te enredas en cosas que ni siquiera los católicos tenemos polémica. O sea que los católicos no tienen polémica en saber que el obispo de Roma no era quien aprobaba los concilios para toda la cristiandad. No, porque fue precisamente el obispo de Roma el que fue necesario que aprobara o no aprobara. Para que entrara en Occidente. Que solamente fue en Oriente, Osman, ves, te confundes mucho. No, es que ese es el punto. Entró en vigencia. Es increíble. No, porque ahora yo te la quiero hacer a ti. No, ahora yo te la quiero. El canon de la unión hipostática. La definición de la unión hipostática. No me quiero brincar a otro siglo. No me quiero brincar a otro tiempo. Quiero que nos quedemos en este punto. Yo sé, pero de todas maneras quiero que nos quedemos en este tiempo. Dale, que me quedan 10 minutos. Ok, a mí me quedan 5. Bueno. Si el Papa no tuviera jurisdicción universal, como la historia muestra que sí la tenía, el emperador jamás le hubiera pedido aprobación. ¿Cómo tienes a un emperador de Oriente? Esa es la pregunta que te va a perseguir, yo creo, para el resto de tus días. Porque, no, es que tú no me dejas que, sabes que, ahí con tu permiso te voy a mutear. La pregunta que no respondiste y has querido ensuciar esto para enterrar, has querido enterrar esto, pero el punto aquí crucial es el siguiente. Según tú dices que el Papa no tenía jurisdicción universal. Si no tenía jurisdicción universal, ¿qué hace entonces un emperador del Oriente que no tiene nada que ver con la jurisdicción del Papa? ¿Qué hace entonces pidiendo su aprobación? Hasta ahora no dijiste nada que tenga que ver con esto. Este punto refuta. Vamos a dejarlo aquí porque estamos enredados y ya no estamos avanzando. No estamos avanzando. No, lo voy a dejar aquí. Lo siento, querido. Ahí está. Te mando un abrazo porque no estamos avanzando.